Hola, buenas tardes para toda Rusia. Un inmenso agradecimiento a todos por estar aquí presentes. Especialmente quiero agradecerle a Daria Zaharova por incluirme en el festival, por su paciencia, por su capacidad. Y a Iván Ulises Piedrabuena, el director de turismo de la Municipalidad de Puerto Iguazú, a José Loayap, secretario de Cultura de la provincia de Misiones, y al ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer. En un principio, el Ñanderú Papa Tenondé, el padre primigenio, bajó a la tierra, que era solo polvo, era polvillo, era un polvaderal, y creó la primera palmera Pindó, y luego otras 4, que puso una en cada uno de los puntos cardinales. Y sobre esas 5 palmeras creó y asentó el universo guaraní. Luego se convirtió en cedro y a partir de ese cedro primigenio surgió toda la vegetación de la selva que sostiene el universo guaraní. Respecto de la llegada de los guaraníes a América, ellos llegaron hace unos 25.000 años por el estrecho de Bering. Eran grupos familiares de unos entre 12 y 15 individuos que venían siguiendo a los animales de caza, que eran mamut, de todo, o sea, animales un poco, en general eran grandes, se dedicaban a perseguir y cazar animales grandes para mantener a su comunidad, ¿no? Y provenían principalmente de la zona del Tíbet, porque había habido una migración, o sea, la inmigración del Homo sapiens sapiens arrancó hace unos 200.000 años en Sudáfrica y fueron subiendo, cruzaron por el Tíbet y de ahí mamaron y se llevaron la filosofía, la forma de pensar de los tibetanos. A la vez llegaron hacia la estepa siberiana. O sea, lo que quiere decir que los guaraníes tienen un origen tibetano y siberiano, si vamos al caso, porque sus rasgos morfológicos, su pensamiento, su filosofía, la forma de ver el universo, su cosmogonía, tiene mucho que ver. Si nos ponemos a escuchar a los nativos tibetanos y a los nativos siberianos, y primero son muy parecidos morfológicamente con los guaraníes, y además su forma de pensar y ver la vida y de tomar las cosas está muy emparentado, es decir, está bien claro de dónde vinieron, quiénes son. Bueno, y así fue que fueron bajando desde el estrecho de Bering. Algunos se dirigieron al este de Estados Unidos, ahí se mezclaron principalmente con los seminolas en la zona ya del sur de Estados Unidos, y hace unos 15.000 años llegaron al Caribe y allí formaron la nación Abá Guaraní, porque en el Caribe se encontraron y se mezclaron con los caribes, que eran los que provenían de la industria salutrense, o sea, que venían de Europa, de lo que hoy es Francia y España. Es decir, entonces se cruzaron, o sea, intercambiaron genes, concretamente, y a la vez hicieron una alianza, un sistema de alianzas en la que formaron la nación Abá Guaraní. Y la nación Abá Guaraní, luego hace unos 12.000 años, empezó a bajar hacia el sur, hacia la Amazonia, y como eran excelentes canoeros, pescadores, cazadores, siguieron los cauces de los ríos hasta que llegaron hasta el Río de la Plata. Hace más o menos 8.000 años que se instalaron aquí en la zona esta de Puerto Iguazú, del Dorado, de la parte de Entre Ríos, Corrientes, y llegaron hasta el Río de la Plata hace unos 6.000, 7.000 años aproximadamente. Hay entierros guaraníes en el norte de la Pampa Argentina, es decir, ellos cubren desde Costa Rica, siguen estando desde Costa Rica hasta el Río de la Plata y del Atlántico al Pacífico, porque luego que llegaron al Río de la Plata los guaraníes, subieron por la costa atlántica y desplazaron a todos
los que de industria salutrense que había, que eran los que venían bajando del Caribe, o sea, de los que también habían llegado hace entre 25 y 28 mil años desde Europa, fueron desplazándolos mediante guerras, mediante intercambios genéticos e incorporaciones, y se adueñaron de todo lo que es el Amazonia, y están, bueno, siguen estando presentes en toda la Amazonia. Hay aproximadamente unas 500 etnias en Sudamérica, ¿no?, de los guaraníes. Y lo que tiene, por ejemplo, de particular, que el abá guaraní o el abá ñe, que vendría a ser el idioma de ellos, ¿no? Es una palabra concreta dentro de su lenguaje que incluye hombre, alma, nación, palabra. Y se habla, bueno, en toda la Amazonia y en toda la zona de aquí, ¿no?, del sur de Brasil, norte de Argentina. Y la mitología guaraní tiene la particularidad de ser el catalizador de la cultura, de la ética, de la estética de los guaraníes. Ellos, a través del mito, lograron amigarse con la selva porque, si vamos al caso, venían de la estepa, ¿no?, de la estepa asiática, y cruzaron todas las rocallosas norteamericanas, y cuando llegaron a la selva, a la primera parte de la selva, que es la selva mexicana, se encontraron con un ambiente totalmente hostil, desconocido para ellos, y entonces fueron adaptando su mitología, su bagaje cultural, lo fueron adaptando al ambiente en el que estaban, principalmente es una cuestión que tiene un trasfondo, digamos, psicológico, porque el mito se usa para amigar al hombre con la naturaleza, para utilizarla. Así fue como ellos formaron su cultura, o sea, la cultura actual, ¿no?, la que está diseminada en toda la región guaraní, digamos, desde Costa Rica hasta el Río de la Plata, del Atlántico al Pacífico. Y a la vez su cultura es ultranaturalista, ¿no?, porque están en contacto directo con la naturaleza. Y bueno, y una de las cosas fundamentales en la cultura guaraní es la farmacopea. Ellos crearon la mayor farmacopea del mundo, es la guaraní, porque ellos desde que llegaron a la selva empezaron a experimentar con los distintos tipos de plantas, aún a riesgo de sus vidas, porque probaban las plantas para ver si servían como remedio, pero más de una vez comieron plantas venenosas o probaron con plantas venenosas que perdieron la vida o sufrieron daños muy grandes, ¿no? Pero así fue que constituyeron una farmacopea que tiene, bueno, unos 15.000 años de antigüedad, y que es la que en realidad se usa ahora, ¿no? Por ejemplo, las grandes empresas farmacológicas del mundo se basan en la farmacopea guaraní. Hay una de las empresas más conocidas de farmacología, tuvo un acuerdo con el Consejo de Ancianos de prácticamente toda Sudamérica para utilizar la farmacopea guaraní, y nunca lo cumplió. O sea, se hicieron hipermillonarios, son, no sé, parte de los dueños del mundo, y nunca cumplieron con el trato de retribuir en algo a los guaraníes, ¿no? Cuando en realidad los guaraníes tienen una filosofía, una ideología de la reciprocidad, es decir, que es una simple actitud solidaria y cultural, en realidad, en la que ellos tienen en cuenta que si hay alguien, un miembro de la tribu, necesita algo, le pasa algo, no necesita pedir ayuda, pues la misma tribu, la misma gente de la aldea se da cuenta y ayuda a esa persona que está necesitando algo, o que está enferma, sin necesidad que lo pidan. Es decir, la teoría de la reciprocidad también pasa por el reparto de todo lo que se produce, se caza y se pesca en una aldea. Va todo a un reparto equitativo entre cada miembro de la aldea, priorizando a los niños. Y también,
podríamos hablar del rol principal que tiene la mujer en el aspecto, en ese aspecto, ¿no? En el aspecto cultural, filosófico y mitológico, porque es la portadora del fuego. Eh, Según Cadogan, que fue uno de los primeros antropólogos que se metió realmente en la selva y trabajó ahí cara a cara, hizo trabajo de campo con los guaraníes, la mujer es la portadora del fuego, el hombre es el encargado de encender el fuego, la mujer es la encargada de llevar la brasa encendida en un pedazo de caña de tacuara y encender el fuego que se usa en la casa, ¿no? Para cocinar, para calefaccionar durante la noche, y principalmente es la encargada de mantener encendido el fuego en el Opí, que es el templo, el templo sagrado, el lugar donde se hacen los rituales guaraníes, y además ellas son las encargadas de los himnos sagrados, ¿no? Creados por Ñanderú Papa Tenondé, en conjunto con Mainumbí, que es el picaflor, y las únicas que entonan los himnos sagrados del Creador son ellas. Hablando del tema del rito, ¿no? De los ritos y rituales que se desarrollan dentro del Opí, dentro del templo, que están dirigidos por el Opiguá. El Opiguá es el líder espiritual de cada aldea. Ahí, por ejemplo, a la mañana se levantan para agradecerle a Ñanderú por el día, por el clima, porque o sea, para que les dé fuerza, para que los protejan un día más, y para agradecerle a los dueños de los lugares, a las deidades, es decir, porque dentro de la mitología guaraní hay un poco o sea, de todo, ¿no? Un poco de todo lo humano que somos, del Homo sapiens sapiens, o sea, porque la mitología guaraní está emparentada con los griegos, o sea, con la mitología griega, con los mitos africanos, con los egipcios. Hay toda una raíz detrás de eso, hay toda una base en la mitología guaraní, porque ellos son nosotros, es decir, nosotros somos Homo sapiens sapiens, somos ellos. Es una cuestión universal, ¿no? El tema de los mitos. Y bueno, y tienen un montón de dioses secundarios o deidades que son dueños de lugares, por eso los emparentaba con la mitología griega, que también está el dios del trueno, hay un montón de dioses que vendrían a ser un poco secundarios o deidades, ¿no? Y ellos al comienzo del día hacen un rito en el que le agradecen a los dueños de los lugares, es decir, al dueño de una corriente de agua, de unas rocas, de un lugar de cacería, de un monte, de unos árboles, les agradecen y les piden permiso para entrar en esos lugares a bañarse, a pescar o a cazar. Y a la vez le agradecen luego a lo que pescan y cazan, a los animales que se sacrifican en pos de la comunidad, es decir, porque los cazadores guaraníes y los pescadores no hacen no son egocéntricos, no están creyéndose héroes porque cazaron o porque mataron un animal, sino que creen que en realidad los verdaderos héroes son los animales que se sacrifican para mantener a la comunidad y especialmente a los niños. Es decir, hay todo un pensamiento, una forma de ver el tema del comportamiento humano, es decir, una forma cultural guaraní centrada principalmente en el cuidado de los niños, con una visión de futuro, es decir, hay todo la cosmogonía guaraní tiene más de unos 15.000 años aproximadamente, o sea que nosotros, principalmente los sudamericanos, tenemos 200, 300 años de cultura, ni siquiera, o sea, terminan siendo la forma de vida guaraní, la cultura guaraní, la visión cosmológica y cosmogónica del guaraní, y la sociedad guaraní es la utopía de la sociedad nuestra, ¿no? Nosotros como hijos de la sociedad de consumo
Muchos tenemos la utopía de una sociedad como la guaraní, en realidad, para así, ¿no? Mirando hacia adelante. Ellos se constituyeron como nación en base a a un sistema de alianzas que hicieron con los caribes y con otras, porque los grupos, a medida que fueron avanzando y llegando a la zona del Caribe, se fueron uniendo, fueron haciendo, o sea, fueron tomando todo el Caribe. Hay, por ejemplo, siempre me acuerdo de una aldea que se llama Embororé y que está en Panamá y que tiene mucho que ver acá porque aquí está la aldea Embororé, está Fortín Embororé. Hubo una batalla en Fortín Embororé contra contra los bandeirantes, que eran traficantes de esclavos, que venían a ser esclavos y que venían a esclavizar a llevar, o sea, a llevarse esclavos en ese momento, para su imperio portugués, ¿no? Y así que, bueno, volviendo al tema de la nación guaraní, ellos se constituyeron como nación hace unos 15.000 años y tomaron toda Sudamérica. Y, por ejemplo, ocurre algo muy especial, muy impactante en la zona de Manaos. Por ejemplo, a unos 50 kilómetros alrededor de la ciudad de Manaos, ¿no? Un círculo de unos 50 kilómetros más allá, se hablan unos 15, 20 protolenguajes derivados del guaraní, y todas las aldeas, todas las comunidades están interconectadas, más allá de que algunas se mantienen, se mantienen aisladas del resto, y que no quieren tener contacto ni con el hombre blanco ni con otras aldeas. Pero bueno, son casos un poco más que tienen más que ver con la geografía y con el acervo cultural, con el bagaje que heredaron a medida que fueron llegando, ¿no? Y lo que ocurre respecto de la nación Abá guaraní, que luego se diseminó y todavía están ahí, no restos, sino pequeños focos, ¿no? Es que cada 2 años o cada 3, ya no me acuerdo muy bien, se hacen, reuniones, ¿no? Se hacen congresos de consejos de ancianos de casi toda Sudamérica. Se arregla, se combina un lugar donde se va a hacer la reunión y la asamblea para tratar temas concretos. Por ejemplo, hace un poco más de 100 años se hizo una asamblea en la que participaron hasta los tehuelches de la zona de la Pampa Argentina, y los tobas, los matacos, o sea, etnias que venían de otro lado y que no eran exactamente ni guaraníes ni caribes, ¿no? Porque, o sea, una parte de los tehuelches sí son los caribes que por los caribes llegaron en realidad toda la inmigración de la industria salutrense que vino de Europa hace 25.000 años con la era de hielo, llegó hasta Tierra del Fuego. Es decir, hasta ahí llegaron los zonas, por ejemplo. Bueno, y hace 100 años aproximadamente, en una asamblea muy grande que se hizo de consejos de ancianos aquí en el sur de Brasil, decidieron guardar silencio por 100 años, por lo que veían como estaba avanzando la sociedad blanca, ¿no? El hombre blanco, cómo estaba avanzando y destruyendo, ¿no? Todo el sistema ecológico, toda su cultura puramente ultranaturalista, ¿va? Concretamente. Y bueno, ahora hace, no sé, unos pocos años que decidieron abrirse para que el hombre, el hombre blanco, la civilización, nosotros los occidentales, conociéramos de qué se trata, nos diéramos cuenta que no son unos salvajes que andan caminando o corriendo o cazando desnudos, ¿no? por la selva, sino que tienen una cultura milenaria y muy definida, y a la que defienden a rajatabla, ¿no? A sangre y fuego. La filosofía guaraní, volvemos de nuevo a la mitología universal y a la filosofía universal, porque los guaraníes sostienen la teoría de la impermanencia, lo mismo que sostenían los griegos, los hindúes, los tibetanos, ¿no? Que todo es pasajero, todo es
eh, todo es o sea, todo es efímero, ¿no? Y hay una frase que dice, déjate llevar por la marea, no te aferres a nada, porque la materia es una ilusión, y todo se transforma, todo fluye, la vida y la muerte, inclusive las rocas nacen y mueren. Y bueno, y basados en esa parte, ¿no?, de la filosofía de la impermanencia, los guaraníes empalmaron con su cultura naturalista, ¿no?, con su universo, porque ellos no construían viviendas ni de piedras, ni de materiales sólidos como nosotros, ni como otras culturas, como los mayas, como los incas, como los, no sé, bueno, como los egipcios, ¿no? Sino que todos con materiales de la selva, todo material biodegradable. Entonces tienen una cultura muy arraigada al respecto, que cada 10 años ellos queman su vivienda, es decir, porque cada 10 años consideran que ya las viviendas están deterioradas, llenas de alimañas o de pequeños insectos que pueden traerles plagas, enfermedades, así que las queman. Y aquí en Puerto Iguazú ocurrió algo muy, muy particular y que muestra a las claras hasta dónde está arraigada la cultura guaraní, hasta dónde la cumplen, ¿no? Porque aquí hubo un plan de viviendas muy grande para los guaraníes, en el que se les construyeron viviendas de material y con techos de madera, chapa, como una casa de un pueblo cualquiera de la civilización, ¿no? Y ellos a los 10 años las prendieron fuego. Y después, o sea, algunas las reconstruyeron años después porque entendieron que las podían llegar a reconstruir, pero su cultura llega hasta esa profundidad. La casa puede ser de, no sé, de acero, blindado, de carbono, irrompible, pero ellos la tienen que prender fuego porque su cultura está tan impregnada y ellos están tan imbuidos en eso, en conservarse como o sea, como guaraníes, en conservar la cultura guaraní, que no les importó, quemaron las casas. Luego el gobierno les entregó garrafas y cocinas, ¿no? Y como a los 20 días fueron y las cocinas se habían desarmado y las garrafas estaban en un costado o las habían vendido y los restos de las cocinas estaban tapando agujeros en las viviendas, ¿no?, de palos y maderas. Y les preguntaron por qué habían hecho eso, porque entonces contestaron porque el fuego es sagrado, porque las mujeres tienen el rol que les asignó Ñanderú Papa Tenondé, de ser las portadoras del fuego y las custodias del fuego y las que mantienen el fuego en el opí, en el templo, para las ceremonias sagradas. Así que no insistieron más con las cocinas. Bueno, respecto de los mitos, volvemos un poco también de nuevo a la mitología universal, porque voy a hacer dos comparaciones. Está el curupí, que el curupí aquí fue un poco deformado por nuestra cultura, ¿no? Bastante deformado y utilizado por la cultura guaraní. Era una especie de muralla, ¿no?, para transculturar al guaraní, ¿no?, de nuestra parte. Entonces al curupí lo convirtieron en un monstruo, como convirtieron a muchos. Muchos mitos guaraníes están occidentalizados y sacados fuera de contexto, porque en la inmensa mayoría de los mitos guaraníes de los grandes mitos son seres custodios de la naturaleza y del ser humano en realidad. Y por ejemplo, el curupí del que estoy hablando es la deidad de la fertilidad, ¿no?, que lo pintan con un pene muy largo, que se lo enrosca y que sus pies tienen una forma tal que la huella que dejan, por más buen rastreador que sea la persona que lo está siguiendo, no lo puede localizar, porque la huella se muestra como que no se sabe si va para adelante o para atrás, ¿no?, la forma de los pies. Pero después lo
lo pintaron, es decir, tanto la cultura brasilera como la argentina, como la paraguaya, lo transformaron, bueno, lo transformó en realidad la patronal, los grandes terratenientes, los grandes, los que explotaban y esclavizaban a la gente, porque lo convirtieron como en un monstruo horrible, con partes de piel de escamas como de víbora, una cara horrible y todo como que él era un secuestrador de niños con los que jugaba, como una especie de abusador, cuando en realidad es nada más que la deidad de la fertilidad del Curupí. Está ligado al Efrit, que el Efrit también es una deidad muy parecida al Curupí, pero de la cultura árabe, de la zona de Medio Oriente, por ejemplo. Y luego tenemos aquí en Misiones, principalmente en San Ignacio, el teyucuaré, que es una especie de plesiosaurio, o un lagarto gigante, que supuestamente vive en una cueva a la orilla del río y que es anfibio y que es peligroso porque ataca, o sea, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la mitología tergiversada por nosotros, por la civilización blanca, ataca a las personas que van en sus canoas o así a los guaraníes, cuando en realidad no es tan así. Sí, es un animal que supuestamente mete miedo, que es un anfibio y que tiene su correlato con la mitología africana, porque en los ríos africanos, centroafricanos y sudafricanos está Mokelembembe, que también es un plesiosaurio, que están como perdidos en el tiempo, como un ser que trascendió a la extinción de los dinosaurios, por ejemplo. Y también están ríos y cauces de agua muy importantes de África, pero la imagen es la misma en la mitología guaraní y en la mitología africana, y lo mismo pasa con parte de los mitos árabes y los mitos guaraníes y las deidades y los semidioses griegos. Es decir, los guaraníes tienen dentro de sus creencias, de su espiritualidad, consideran que cuando el individuo nace, todos los años se hace, o sea, con los niños, una vez que nacen, todos los años en diciembre se hace un tipo de bautismo o un tipo de incorporación del alma al cuerpo ese que nació, ¿no? Y se hace mediante mediante una ceremonia en la que el opiwá, o sea, el líder espiritual, ahuma a los niños con la pipa, es decir, con el humo de una pipa, y a través de eso recibe a las distintas almas que quieren habitar ese cuerpo. Entonces el opiwá es el que decide qué alma es la que va a entrar en el cuerpo del niño, o sea, en el cuerpo de ese niño a partir de ese momento. Y una vez que el opiwá decide qué alma va a ocupar ese cuerpo, ese individuo, una vez que se empieza a desarrollar en la comunidad, va a tener todo como un camino trazado, ¿no? Como un destino sobre cuál va a ser su rol en la comunidad, qué enfermedades va a tener, con qué se lo va a curar. O sea que toda su vida va a estar influenciada o manejada por ese alma que recibió, que entró del cielo de Ñanderú, ¿no? Y a la vez consideran que hay una variedad bastante importante de almas que están continuamente interactuando en ese individuo, influenciándolo, o sea, tratando de influenciar en lo psíquico, en lo físico, en su accionar, en su salud, en su enfermedad. Y a la vez, dentro de la creencia de la espiritualidad guaraní, ellos consideran que tenemos dos almas, un alma divina, que es la que cuando el individuo se muere, asciende a encontrarse con sus ancestros, con los que murieron antes, y un alma salvaje, ¿no? Que el alma, o sea, o un alma animal, que en realidad somos animales, ¿no? Pero el alma animal nuestra se queda en la tierra y a veces asume la categoría de
en Bogoa, o sea, un embogoa es un fantasma que asusta a sus hermanos vivos, ¿no? Pero es en pocas, o sea, en pocas oportunidades se da, según lo que he recabado así en trabajo de campo y de charlas con los guaraníes, eh, eh, se da así en contadas ocasiones que en algún momento se muere alguien muy importante de una aldea, un jefe, porque las aldeas están constituidas, el consejo está constituido por los jefes de familia y a la vez ellos eligen así periódicamente en una democracia directa a un cacique, o sea, a un rubillá, que es el que va a manejar la aldea por un cierto tiempo y que vendría a cumplir la función de un alcalde, este, de un intendente, ¿no?, dentro de la aldea. Y bueno, el respecto de los emboguá ocurre eso, que por ahí el alma de un rubillá importante en la aldea, después que muere el alma salvaje, queda como emboguá, como fantasma, y por alguna causa, por algún trauma, por lo que sea, termina metiendo miedo, asustando a la gente de la aldea, y terminan, y el resultado final es que esa aldea se traslada a otro lugar, concretamente. Y el alma divina del guaraní entra en un círculo, por eso también está, por eso digo que están emparentadas con la filosofía tibetana, porque los tibetanos y los hindúes creen, o sea, creen o tienen todo un sistema de pensamiento sobre la reencarnación, ¿no? Por ejemplo, los hindúes dicen puedes renacer reencarnar como otro ser humano, como un hombre, como una mujer, como un bisexual, como lo que sea, o como un animal, como un conejo, un perro, un caballo. Y los guaraníes sostienen que el alma guaraní, el alma divina, está en un círculo en la que todos somos uno, nosotros, los humanos, o sea, los humanos, el universo vegetal y los animales, ¿no? O sea que vos te morís y podés reencarnar en un humano en tu próxima vida, o en un árbol, o en un pez, o en un animal, y luego ese pez puede morir y puede reencarnar en un animal, en un árbol o en un humano, y lo mismo un árbol que está ya talado, el alma de ese árbol que somos nosotros, puede reencarnar en un pez, en un animal o en un humano, es decir, es un círculo. Y en algún momento que se completa ese círculo, después de varias reencarnaciones, el alma va a alguno de los 4 puntos cardinales de la bóveda celeste. Es decir, y no tienen, a diferencia de la mayoría de las religiones, las creencias guaraníes no consideran un demonio, un diablo, ¿no? Está Añá como una deidad pícara y un poco maligna, pero no tiene un infierno. Vos no te vas a morir y ir al infierno de Añá, ni Añá te va a castigar. O sea, mi intención, mi idea, ¿no?, hacia dónde voy con todo esto es que tendríamos que tendríamos que retomar en realidad lo que son los guaraníes, porque sigo viendo que los miran así de soslayo, de costado, que los ningunean, que dicen, mirá esos indios que andan en patas. Bueno, ellos crecieron y se desarrollaron durante 15.000 años en un lugar que no necesitaban calzado, que no necesitaban ropa, que andaban desnudos o semidesnudos, que construían sus casas con materiales orgánicos o sea, que con el tiempo se iban degradando, y que tenían todo en la selva, y algunos todavía tienen la comida, los remedios, el abrigo, el fuego. Entonces yo apunto a eso, ¿no?, a que nos demos cuenta que son una cultura milenaria que en realidad si nosotros nos extinguiéramos, si toda la civilización occidental se viniera abajo un día y desapareciera, ellos van a continuar con vida, ¿no?, van a continuar siendo lo que son. Bueno, y apunto a eso, ¿no?, a que la gente deje de verlos como otra cosa, ¿no?, como semi salvajes, como semi animales, cuando en realidad
ellos son nosotros y nosotros somos ellos. Son Homo sapiens sapiens tal como nosotros, porque ellos salieron del mismo lugar que... O sea, todos salimos de hace unos 90.000 años de Sudáfrica por las dos costas africanas, por el este y el oeste, y empezamos a poblar el planeta hasta que llegamos a todos los rincones del mundo y desplazamos a los anteriores subespecies humanas, ¿no? Y ahora, bueno, somos una sola especie en este momento. Es decir, se habla de razas, de racismo y no existen. Existe una especie que es la especie humana en realidad. Y los guaraníes son eso, son parte nuestra, son parte de nuestra especie humana.